Les saludo hermanos y hermanas en este día del Señor que nos convoca y nos reúne allí en nuestros hogares para celebrar esta liturgia en honor a Él. Que la gracia del Señor, la bondad y misericordia del Padre y la inspiración de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. En este día en que estamos reunidos en el nombre de este Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. Porque todo lo que nos separa se desmorona. Solo Él puede reunirnos en espíritu y en verdad y podemos así escuchar su voz. En medio de tantas voces que nos alejan, nosotros rogamos porque el Señor se manifieste en medio nuestro. Oremos. Dios y Padre nuestro, pedimos en esta hora que te manifiestes en medio nuestro, por medio de tu Espíritu Santo. Abras nuestros ojos, nuestra boca y nuestras manos para poder alabar, bendecir y exaltar tu nombre. En medio de nosotros, anímanos para que podamos en la distancia tener una vida comunitaria y transparente como un vaso en esta celebración litúrgica en honor a ti. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Salmos 86, del 11 al 17. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Sheol.
Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla a los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciele lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Amén. Solo a ti, Dios y Señor, adoramos, y la gloria y el honor tributamos. Solo a Cristo nuestra luz acudimos, por su muerte en la cruz, revivimos.
nos gobierna, y con el Señor nos das paz eterna, paz eterna. Él es fuego celestial, cuya llama, el amor angelical nos inflama, disfrutamos tu favor, solamente, por Jesús, fuente de amor, permanente, solo Él nos libertó de la muerte, solo Él se declaró nuestro fuerte. Solo tú, oh Creador, Dios eterno, nos libraste del furor, del infierno, y por esto con placer proclamamos que solo en tu gran poder confiamos. Romanos 8, del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos.
Tengamos un momento de oración, hermano. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121:1. Es en esta confianza que nos dirigimos a ti, Señor, en esta hora. En primer lugar, para agradecer por tus bondades y misericordias que has tenido con cada uno de nosotros en el transcurso de la semana que hemos terminado. Nos diste los alimentos, un techo para cobijarnos, el trabajo, la posibilidad de estar juntos como familia, aunque a veces alejados físicamente, pero unidos en espíritu. Al comenzar esta nueva semana y mes, te pedimos que tú estés con nosotros sosteniéndonos y dándonos las fuerzas para afrontar nuestro diario vivir. Conforta a nuestros hermanos y hermanas de la tercera edad, a los adultos en sus trabajos, a los jóvenes y niños que tienen que estar en sus casas estudiando y muchas veces cansados del encierro. Danos la paciencia para cuidarnos y ser responsables acatando las normas sanitarias. Rogamos por los enfermos que están con esta pandemia y a quienes los cuidan. A quienes perdieron un ser querido por esta causa, tú les des el consuelo. Sé con los que trabajan en salud pública, para que les protejas y sostengas, y así puedan seguir ayudando a quienes lo necesiten. Sé con nuestra iglesia a nivel circuital, distrital y nacional, con el obispo y pastores, para que tengan la fortaleza de seguir trabajando en la proclamación del reino y dando ánimo y esperanza a los desanimados y desesperanzados. Rogamos por las autoridades de nuestro país para que puedan gobernar con equidad y justicia en favor de los más necesitados. Quédate, Señor, con cada uno de nosotros. Danos las fuerzas que necesitamos cuando éstas nos faltan, y tú nos acojas y sostengas con tu mano todos los días de nuestra vida. Todo esto te lo imploramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos y hermanas, hoy es el primer domingo del mes, domingo de Acción de Gracias, en que presentamos nuestras ofrendas y traemos nuestros diezmos delante del Señor. Si bien es cierto que vivimos tiempos difíciles, pero también debemos ser agradecidos con todo lo que Dios nos provee para nuestra vida. Y lo que hemos apartado para Él, reservémoslo y llamemos a nuestro hermano tesorero para hacer entrega de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Al tesorero de la primera iglesia y a la tesorera de la segunda iglesia. Dios bendice al dador alegre. Esta es la ofrenda que damos a nuestro Dios, a nuestro Señor, y junto a ella entregamos nuestro corazón, y junto a ella entregamos
corazón, para ayudar a la gente con el corazón, con el corazón. Mateo 13, 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Santo Espíritu sea con todos ustedes. Pidamos la inspiración del Señor para meditar en su palabra. Oremos. Dios y Padre nuestro, al meditar en tu palabra pedimos la inspiración de tu Santo Espíritu, para que todos nuestros sentidos estén en sintonía contigo, para saber escuchar lo que tú quieres que escuchemos en este día. Que la meditación de tu palabra cobre sentido para nuestra vida en el tiempo que nos toca vivir. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. El tiempo avanza de manera muy acelerada. Estamos ya iniciando el mes de agosto. Primer domingo de agosto. Y todavía estamos en esta pandemia que nos mantiene encerrados en nuestros hogares. En esta cuarentena que nos toca vivir como ciudad por la situación que todos conocemos de el número de contagiados que hay en nuestra ciudad y de lo que debemos cuidarnos precisamente todos y los más frágiles. La lectura de este domingo centrada en uno de los salmos, en el profeta Isaías, en el Deutero Isaías. Seguimos con la carta de los Romanos y el Evangelio de Mateo, la continuación del domingo pasado. El salmo de este día es una oración del rey David, donde con honda emoción confunde petición y alabanzas. Los versículos que hemos escuchado son una canción anticipada de alabanza y un lamento con expresiones de confianza. Demanda el urgente socorro divino en favor de él, que son una profunda confianza y de esperanza. El salmista quiere ser enseñado en el camino de Dios, quiere caminar en la verdad, que su corazón esté concentrado en ese propósito. Sabemos que el corazón incluye las emociones, los pensamientos y las actitudes.
los que a veces están muy dispersos. Y el salmista pide concentrarlos con un propósito: el temor de Dios. El temor que va unido a una vida ordenada. Quiere concentrarse en ese propósito sin distracción alguna, porque Dios, que es un Dios misericordioso, lo rescató de la muerte. En los momentos de peligros reales que están presentes y que son una amenaza, debemos confiar en la misericordia de Dios, que siempre nos mira con bondad y suple también nuestras necesidades. Una respuesta notoria hará que los enemigos se den cuenta que Dios está presente y responde a los que están bajo su amparo. Los salmos son en sí una preciosa enseñanza de cómo debemos orar y confiar en Dios. Es lo que este salmo en este día nos deja como enseñanza. Y el libro de Isaías, el Deutero Isaías, este texto del profeta que constituye la verdadera esencia del capítulo, con el énfasis que Dios es el Redentor, el Adalid de Israel, que da a conocer de manera explícita su monoteísmo, hace hincapié precisamente en ello, y con un tono tranquilizador hacia un Israel totalmente indiferente. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. De todas estas cosas, Israel es testigo. Los versículos contienen un tierno llamado divino al pueblo de Israel. Los versículos 21 y 22, que son la continuación directa del versículo 8 que hemos leído. Para que se acuerden de estas cosas y para que no se olviden de su Dios, quien ha borrado sus rebeliones. Y al final, el Señor dice: vuelve a mí, porque yo te he redimido. Dios es aquel de quien esperamos todos los bienes y en quien buscamos protección en todos nuestros problemas. Por lo tanto, tener un Dios significaría confiar en Él y creer en Él con todo el corazón. No hay que perder de vista la confianza sincera y la fe que pueden hacer tanto al ídolo como a Dios, que lo vemos en este texto del Deutero Isaías, que va del capítulo 40 al 55, y que presupone el exilio babilónico. El templo de Jerusalén y Jerusalén son destruidos. Y por otro lado, el dominio babilónico reside en la debilidad de su fase final. Está siendo derrotado por el avance político-militar de Ciro, el rey persa. El imperio babilónico se extinguirá. Ya Ciro comenzó su dominio. La predicación del profeta en este texto que conocemos como el Deutero Isaías está profundamente marcado por este gran acontecimiento político que se encuentra en la victoria de los persas sobre el imperio babilónico. Su predicación y actuación en Babilonia tenían como objetivo animar a los judíos exiliados.
Los capítulos 40 al 45 tienen la síntesis del acontecimiento político internacional que permitirá el fin del exilio. Y por otro lado, el nuevo hecho histórico creado por Dios a través de Ciro vuelve a actualizar las tradiciones. El pueblo de Israel, para el deutero Isaías, se enfrenta a un nuevo éxodo. Por eso se dice que la tradición del éxodo está presente como una nueva fuerza paradigmática para el pueblo. Yahvé es aquel que se dirige por el mar, que se pone por delante como alguien que lleva al pueblo a la tierra prometida. Y recuerdan otros textos, el éxodo de Egipto. La liberación es, por lo tanto, también un acto creativo y salvador que abarca una visión escatológica de lo porvenir. En otras palabras, la salvación no ocurre en un tiempo mítico, fuera de la historia, sino en acontecimientos sociales y políticos, donde el poder político es desidolado. La acción de Dios en la historia a través de Ciro revela que la fuerza de los ídolos no está en sí mismo, sino en los hombres. Y es interesante esta manera como el texto enfoca precisamente esta situación. Porque el tema de la idolatría es tremendamente abundante en este relato de Isaías. Y el Señor es testigo como el único Dios. Fuera de Él no hay otro. Esta declaración en sí misma hace imposible hablar de otros dioses o ídolos y abarca precisamente esta temática, haciendo énfasis en el monoteísmo. Solamente el Señor es Dios. El Señor les declara a los testigos que solamente Él es Dios. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo dice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco a ninguno. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Fuera de mí no hay Dios. El Señor ya había tomado antes este título en Isaías, en el capítulo 41. Y en ese mismo contexto de proclamar su gloria contra los débiles dioses falsos. Un ídolo nunca puede ser el primero, porque un ídolo necesita a alguien que lo haga. Un ídolo nunca puede ser el postrero, porque se desgastan y se rompen. Pero el Señor Dios de Israel es tanto el primero como el postrero. Él es completamente único y fuera de Él no hay Dios. Como el primero, su ser no deriva de ningún otro, sino que es autoexistente. Como dice uno de los textos, no tiene principio ni fin. Al final Él permanecerá siendo supremo, ser después de todo, como dice uno de los escritores
Por eso, queridos hermanos y hermanas, debemos considerar lo que este relato de Isaías nos enseña. Sobre todo, a pensar precisamente en quién nosotros hemos creído y quién es verdaderamente nuestro Dios. Ante lo que recién decíamos, soy el primero y el postrero, recordemos estas expresiones que Jesús mismo toma y que nos relata el libro de Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Si el Señor es el primero y el postrero, de acuerdo al profeta, y Jesús es el primero y el postrero de acuerdo al texto del Apocalipsis, no hay dos primeros ni dos postreros, sino que es el mismo. Dios es el mismo, que se revela y se da a conocer y se hace presente para nosotros en Jesús de Nazaret. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como yo hago? Debido a que Dios es el primero y el postrero, Él vive fuera de nuestro dominio, del tiempo, y puede proclamar cosas antes que sucedan. Él puede proclamar lo que viene y lo que está por venir. Esto muestra que Dios realmente es quien Él dice que es, observando y dirigiendo al ser humano y a la historia cósmica, mientras ésta sigue en su camino al destino que Él ya ha definido. No temáis ni os amedrentéis. Saber estas verdades acerca de Dios no solo sirve para poder ganar juegos de preguntas bíblicas, como lo hacen algunos en el conocimiento de la Biblia, cuando realmente sabemos quién es Dios y la gran sabiduría y autoridad que tiene sobre todas las cosas. Cuando tomamos conciencia de ello, se borran todos nuestros temores, todas nuestras angustias en nuestra vida. Lo interesante del texto es que le habla al pueblo de Israel, también nos habla a nosotros. Sois testigos, vosotros. No hay Dios sino yo. Se lo dice a su pueblo. Todos ustedes son testigos de esta verdad. Díganme ustedes entonces, ¿acaso no hay Dios sino yo? Debido a que no hay otro Dios sino el Señor, eso significa que Dios el Padre es el Señor, Dios el Hijo es el Señor y Dios el Espíritu Santo es el Señor. Lo que traducimos como el Dios Trino, el único Dios en tres personas. No hay grados o niveles en la verdadera deidad. Hay dioses simbólicos, falsos. Y está el verdadero Dios. El único Dios verdadero es el Señor. Los textos del Antiguo Testamento, de los profetas, nos hablan de manera categórica, fuerte. No conozco ninguno, dado que Dios es el único Dios. Él es el único lugar firme sobre el cual edificar nuestras vidas. Partimos entonces reconociendo en quién hemos puesto nuestra confianza, en aquel que se ha revelado como el único Dios verdadero,
que nos libra de todo temor, de toda angustia. Y como es el único Dios verdadero, es el que interviene también en nuestra propia vida personal, en la condición de lo que nosotros somos y en la cual nos encontramos delante de Dios, en la que es imposible que por nosotros mismos podamos de alguna manera alcanzar la salvación, el poder ser redimidos por nosotros mismos. Ni siquiera sabemos la manera cómo poder pedir y de qué manera orar conscientemente. Por eso San Pablo, escribiéndole a los romanos, nos habla precisamente de nuestra debilidad en la que nos encontramos y cómo el Espíritu intercede por nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este capítulo de la carta a los Romanos, el capítulo 8, está dedicado precisamente al Espíritu y dice que los que viven en el Espíritu de Dios son personas llenas de esperanza. La imagen y semejanza de Dios habla de una relación humana con Dios. De ninguna manera afirma que Dios y el ser humano se originen o estén hechos del mismo asunto. No afirma que el ser humano sea el portador de la materia divina. Creador y criatura son distintos en su totalidad, aunque hablamos de imagen y semejanza. Cuando y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, se nos concede esto. Y esto es un milagro. Milagro que sabemos ocurrió en la venida del Espíritu Santo, en ese hecho que nosotros conocemos como Pentecostés, donde Dios entrega el don de su Espíritu a un mundo rebelde, caído, desagradecido, que se glorifica, orgulloso, autodestructivo, nada espiritual, muy carnal. Los textos bíblicos de este domingo nos quieren de alguna manera alentarnos a tener esperanzas en este Dios que se revela como el único Dios verdadero y alentarnos en las acciones del Espíritu de Dios. Los que viven en el Espíritu de Dios son personas llenas de esperanza. La esperanza cristiana parte de la esperanza del sufrimiento, parte de la cruz del crucificado. Pero el sufrimiento experimentado no se compara en nada con la gloria que nos espera, con la gloria por venir, como lo señalábamos. Es cierto, la criatura gime, el cristiano gime, incluso el Espíritu gime. Los cristianos son los que esperan a que Dios los libere por completo. Mientras gimen, el Espíritu los ayuda en su debilidad. Es Él quien intercede por nosotros con Dios. ¿Cuál es nuestra debilidad como cristianos? La duda, la incertidumbre de los que todavía están al lado de la frontera de lo que está por venir. No sabemos qué debemos pedir. Sabemos cómo debemos pedir, porque lo que Dios ha reservado para nosotros va más allá de nuestras preguntas y de nuestro entendimiento. Pero a medida que el Espíritu interceda por nosotros, Él es el que interpreta lo que nuestros corazones desean y Dios lo entiende.
más el Espíritu pide según la voluntad de Dios, porque sabemos que todo lo que hace la misericordia de Dios es para siempre, como lo traduce San Pablo en una frase propia del judaísmo. Y es interesante cómo este texto de la carta a los romanos nos habla precisamente de esta dimensión tan amplia y profunda de los que confían y esperan en el Señor. Los que no parecen tener nada, pero en realidad lo tienen todo. Como San Pablo le dice a los hermanos de Corintio en la segunda carta, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Sabemos que la experiencia de Pablo ocurrió con Jesucristo resucitado, ocurrió en Damasco, donde logra descubrir precisamente la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Y entiende y comprende las expresiones y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte, donde considera felices a los pobres de espíritu, donde el apóstol también se siente parte de este grupo de los pobres de espíritu, cuando muestra solidaridad con los que esperan, solidaridad con los que sufren, con los que gimen. Su Señor es el crucificado, y este es el propietario que debe caracterizar la existencia del cristiano. La gloria que será evidente en nosotros está más allá de la frontera. Fue a través de la esperanza que fuimos salvos, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿qué esperarlo? La esperanza se guía por lo que todavía no se ve. No tengas nada y tenlo todo. Paradójico, ¿no es cierto? Si aquellos que creen contra todo y contra todo de frente son virtuosos. No. El crucificado es resucicionista. Resurreccionista. Y nosotros participamos de ello en el bautismo, en la muerte y en la resurrección. Esperamos la resurrección de los muertos que está por venir, porque Jesús ya ha resucitado. Pero como estamos en Cristo, nos encontramos en Cristo resucitado. Aunque todavía vivimos en la carne, y por lo tanto todavía tenemos el camino hacia la vida de la resurrección ante nosotros. Tenemos que esperar y suspirar en espera de lo que está por venir, donde en el otro lado está el lado escatológico, lo que todavía no ha acontecido. Pero vivimos también en esa perspectiva, cuando decimos, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y sin embargo, los que viven en mí no son el Cristo del pasado, ni el recordado, sino el resucitado. Aquel que recordamos no es el Cristo crucificado, sino el resucitado. Soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y algo nuevo ha surgido. Este nacimiento o este surgimiento de algo nuevo en Cristo ya existe en nosotros.
los que todavía vivimos en la carne. Como comparativamente alguien lo señaló, lo que vemos ahora es simplemente una cara de la moneda. En la fe, en el Hijo de Dios, sé que la moneda tiene otra cara. Me conformé a la imagen del Hijo de Dios y por lo tanto fui glorificado. Debido a que estamos en Cristo, podemos decir que lo tenemos todo. No teniendo nada, lo tenemos todo. Es en esta duplicidad de la vida cristiana que nuestro texto de Romanos debe ser leído. Es Él quien debe ser anunciado a la comunidad reunida en adoración. Es una comunidad esperanzada, ansiosa por el Espíritu, pidiéndole que Él se manifieste. También es una duplicidad. Es un rebaño que espera, una iglesia en el camino, viviendo en la carne, pero con el Espíritu ayudándolo en su debilidad. En otras palabras, es en un tiempo una iglesia de pecadores y una iglesia no pecaminosa. La iglesia que no existiría sin espíritu, celebra espíritu. Esta es nuestra perspectiva entre la falta y la riqueza. Somos una comunidad representada por el Espíritu de Dios. Todo el capítulo 8 nos habla de eso. ¿Nos falta? ¿O lo tenemos? Recuerden, nadie puede designar a Jesús o llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu puede entender a Dios en su totalidad. Solo el Espíritu puede hacerlo. Y pensamos como Cristo piensa. Caminamos según el Espíritu, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Nos impulsa, así como el viento impulsa o empuja la vela. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, es el primer don que recibimos de Dios, el don del Espíritu. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, para experimentar lo que la vida futura que Dios ha preparado para nosotros es. Cualquiera sea la situación que enfrentamos en un lado de la moneda que nos muestra nuestra vida en la carne, no es necesario olvidar que la moneda tiene una segunda cara, y la segunda cara toda hecha de oro. La vida celestial que ya está presente en nosotros y con nosotros como primer presente. Es importante no olvidar que ya lo tenemos. El primer don
es el Espíritu que nos permite experimentar lo que está por venir, Seguimos esperando, anhelos y gemidos. El Espíritu nos da el testimonio de que somos hijos e hijas de Dios y nos autoriza a llamar a Dios Padre. Y sin embargo, gemimos a que esperamos ser colocados en esta situación. No vemos, esperamos aún lo que no vemos. El lado dorado de la moneda aún no es visible para nosotros. Por lo tanto, el texto de las Escrituras nos invitan a la sobriedad. Lo que decimos sobre el reino de Dios también debe afirmarse en relación con la vida cristiana. Tenemos prohibido decir, mira, está aquí o está allí. Aquellos que quieren ver y juzgar el ser cristiano de una persona según ciertos criterios empíricos transformarán lo que la Biblia llama justicia en cualidad religiosa y moral, y olvidarán que la justicia es una relación que ha sido restaurada entre Dios y nosotros. No depende de nosotros. En la historia del cristianismo siempre se ha intentado hacer tangible lo que está oculto en Cristo. Nunca más se hicieron demanda a los cristianos con preguntas como ¿qué tan seguro estás de tu conversión? ¿De tu nuevo nacimiento? ¿Cuáles son los dones espirituales que tienes? ¿Has sido capaz de apartarte para siempre de ciertos pecados? Un cristiano es una persona alegre. ¿Has logrado alejarte de tus depresiones? ¿Tienes el don de hablar en lenguas? ¿Has tenido alguna experiencia extraordinaria de Dios? Es cierto que estas preguntas no recaen en el pobre cristiano. No estamos afirmando que un cristiano no experimente nada. Pero es erróneo querer que se hayan ciertas experiencias para probar el ser cristiano de un cristiano. El ser cristiano del cristiano tiene calidad escatológica de lo que está por venir, de lo que todavía no se puede ver. Pero aún cualquiera que exija a un cristiano que demuestre que su ser en el Espíritu convierte plenamente el Evangelio en ley. Y esto pone fin a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Lo que alcanzamos y adquirimos no es por nosotros mismos. Debemos tener la libertad de confesar nuestra debilidad. Nuestra debilidad de nuestra carne. El apóstol Pablo no afirma que la debilidad sea reemplazada por la fortaleza, sino que el Señor dice que su poder es más fuerte cuando eres débil. Se muestra en la debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y la forma en que el Espíritu actúa en nosotros no es tal que nos active para que a partir de ahora ya no lo necesitemos y que con nuestra fuerza podamos hacer todo. Nos representa, hace lo que no podemos hacer. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Se confía en la intercesión del Espíritu que habla por ella, por la comunidad, que habla por nosotros.
No se basa en una religiosidad, sea rica o pobre. No negamos que el Espíritu produzca espiritualidad, pero no es lo que importa. Los gemidos, los gritos que a veces ocurren en la oración comunitaria no son importantes. Importante es el inaudible gemido del Espíritu, que no se expresa por las palabras, por el don de la lengua, por ejemplo, conocido como la glosolalia. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El texto tiene por finalidad alentar la sobriedad para aquellos que piensan que pueden orar demasiado bien y consolar a aquellos que oran como los pobres en espíritu del Sermón del Monte. El cristiano virtuoso no sabe qué orar según la voluntad de Dios. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Solo el Espíritu puede hacer esto y debemos estar seguros. El Espíritu sabe orar de acuerdo con la voluntad de Dios e intercede por nosotros. Por lo tanto, no debemos avergonzarnos cuando no sabemos orar, o cuando estamos en blanco, o cuando en tiempos de extrema dificultad no nos sabemos cómo pronunciar, cómo balbucear una oración. El Espíritu de Dios intercede por nosotros. No sabemos por qué debemos orar, lo que Dios significa para nosotros, lo que Dios ha preparado para nosotros. Nuestra esperada esperanza no puede formularse con palabras humanas, porque puede hacer mucho más de lo que pedimos o incluso de lo que pensamos. Como dice el escritor de la carta a los Efesios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podemos preguntarle, pero está preparado algo mucho mejor de lo que pide. Solo Él sabe lo que realmente necesitamos. Es por eso que el Espíritu quita nuestras oraciones de nuestra boca e intercede por nosotros ante el Padre. Por lo tanto, nuestra intención de orar se convierte en un acto que podríamos llamar intratrinitativo. Nuestro gemido se convierte en el gemido de Dios ante Dios. El que ve lo que hay dentro del corazón habla por nosotros. El Espíritu dice que estamos muy bien representados ante Dios. Es verdad. Mejor cosa imposible. Lo que el texto del apóstol Pablo en Romanos nos deja muy en claro, que por nuestra debilidad sabemos qué es lo que debemos pedir, pero que las oraciones que nosotros deberíamos hacer las hace por nosotros el Espíritu Santo. En otras palabras, la oración es lo divino en nosotros, apelando a lo divino sobre nosotros. Hay dos razones por las que no podemos orar como debiéramos. La primera es porque no podemos predecir el futuro. No podemos ver el año que viene, ni siquiera la hora que viene. Y por lo tanto puede que pidamos ser librados de cosas que serían para nuestro bien y que se nos concedan otras que nos causarían la ruina. En segundo lugar, no podemos orar como es debido porque es
en una situación dada, no sabemos qué es lo que más nos conviene. Muchas veces estamos en la situación de el niño que quiere algo que podría traer muchos males. Y Dios está muchas veces en el lugar del padre que tiene que negarle al hijo lo que le pide y mandarle a hacer lo que no quiere, porque sabe mejor que el niño lo que le conviene. Los griegos sabían esto. Hay varios maestros destacados, filósofos, que le prohibían a sus discípulos pedir para sí mismos, porque no podían saber lo que les convenía a causa de su ignorancia. Les enseñaban a orar sencillamente por las cosas buenas, sin especificarlas, sino dejándole a Dios decir qué cosas eran buenas para ellos. Es verdad que no podemos saber cuáles son nuestras verdaderas necesidades, ni abarcar con nuestras mentes finitas todo el plan de Dios. En última instancia, todo lo que podemos dirigir a Dios es un suspiro inarticulado que el Espíritu Santo traducirá por nosotros. En otras palabras, lo que logramos descubrir aquí en el pensamiento del apóstol Pablo, que la oración es cosa de Dios. Porque al hombre no le es posible justificarse por su propio esfuerzo, ni puede, por mucho que fuerce su inteligencia, saber lo que tiene que pedirle a Dios. Sencillamente, la oración perfecta es decir, como lo hizo Jesús, dos expresiones propias de Él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O hágase tu voluntad y no la mía. Los que aman a Dios y los que han sido llamados conforme a su propósito saben muy bien que Dios combina todas las cosas para su bien. Todas las cosas cooperan a su bien. No hay que ser muy viejos para mirar atrás y ver que las cosas que considerábamos calamitosas resultaron ser beneficiosas para nosotros. Resultaron a nuestro favor. Y las que nos causaron alguna decepción resultaron ser una bendición. Esta es una experiencia que le sucede solamente a los que aman a Dios. Y es una gran verdad. Que todas las cosas colaboran para el bien, pero solo de los que aman a Dios. Si una persona ama y confía y acepta a Dios, si está convencida de que Dios es el Padre, infinitamente sabio y amoroso, entonces puede aceptar todo lo que le manda Dios. Pero si uno no ama a Dios ni confía en Él, se quejará de todo lo que le suceda y peleará contra la voluntad de Dios. Solo el que ama a Dios y confía en Él, todas las cosas le ayudarán a bien, porque para Él vienen de un Padre que siempre obra bien y con sabiduría, amor y poder, que son perfectos. El apóstol Pablo expresa de una manera inolvidable, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Lamentablemente este texto ha sido muchas veces mal usado, queriendo decir que escogió a unos y a otros no, lo que en verdad no es así. Lo que Pablo piensa en la experiencia cristiana es que cuanto más la considera un cristiano, más se convence de que él no tuvo nada que ver con ello y que todo es cosa de Dios. Nosotros no hicimos nada para que Jesucristo viniera a este mundo.
Fue la voluntad de Dios, el amor de Dios. No hicimos nada para que fuera a la cruz y para que Él resucitara. Es la obra de Dios. Nosotros simplemente oímos la historia de ese amor maravilloso. No la hicimos, no la construimos. La aceptamos solamente, la recibimos. Porque el amor despertó en nuestros corazones. Vino la convicción de pecado y con ella la experiencia del perdón y de la salvación. No la realizamos nosotros, todo es de Dios. Eso es lo que Pablo, el apóstol, nos dice. Yo no hice nada. Jamás hubiera podido hacerlo. Dios es el que lo hizo todo. Y sabemos muy bien que eso no es negar nuestra libertad. La dirección invisible de Dios está en nuestras vidas, pero en cualquier momento podemos rechazarla y seguir nuestro propio camino. Es la profunda experiencia de todo cristiano, que todo es de Dios, que Él no hizo nada y que Dios lo hizo todo. Lo que el apóstol nos está diciendo es que Él nos ha elegido para la salvación desde el principio del tiempo y que a su debido tiempo nos dirigió su llamada. Pero el orgullo del corazón humano puede estropear el plan de Dios y la desobediencia de la voluntad del hombre puede rechazar la invitación de Dios. No estamos abandonados a nuestra suerte como creyentes para enfrentar los problemas. Aun cuando no sepamos las palabras adecuadas para orar, el Espíritu Santo ora por nosotros y con nosotros. Y Dios contesta. Con la ayuda de Dios a orar, no tenemos temor de estar ante su presencia. No tenemos temor de pedir que el Espíritu Santo interceda en nuestro favor, conforme a la voluntad de Dios. Y en esa dirección, cuando presentamos nuestras peticiones ante Dios, confiando en Él, sabemos que Él siempre dará lo que es mejor, lo que es bueno. Y así podemos vivir confiados, con esa certeza que nos da siempre esperanza en Dios. Yo soy, nos decía el profeta, yo soy el único Dios. El Dios que se revela, el Dios que se muestra, el Dios que quiere estar con nosotros, con los que confían y esperan en Él. En el texto del Evangelio de Mateo, parábolas que nos hablan del reino de Dios, de la buena semilla y de la cizaña, que nos muestran esta doble realidad del reino. La siembra ya está preparada, pero aún no está en tiempos de cosecha. El reino de Dios anunciado por Mateo es futuro, pero también un reino que comienza con la venida de Jesucristo, donde la semilla y la cizaña crecen juntos. Esta parábola de la cizaña entre el trigo propia de Mateo tiene un comienzo desarrollado en una fórmula corta. Es probable que Jesús se esté refiriendo a un acontecimiento concreto. La hierba mala es la cizaña venenosa, que botánicamente está muy cerca del trigo. Al principio se ve igual. Hay que dejar que la cizaña y el trigo crezcan juntos. No se trata de una invención específicamente, sino de una comparación, de un significado alegórico. La cizaña debe permanecer hasta el final, luego separarse. Si intentas arrancarlo primero, también arrancas el trigo. Si algo debemos relacionar con el texto anterior es precisamente que cuando hablamos de la oración,
también hablamos de tener paciencia. Y esta es una parábola que exhorta a los impacientes a la paciencia. Todavía no es el momento de la separación. El tiempo Dios lo traerá. Esta parábola se convierte en una descripción alegórica del juicio final, tratando de protegerse contra la falsa seguridad. Queridos hermanos, no quiero ahondar ni alargar más la reflexión, simplemente hacer una síntesis, diciendo que no podemos adelantar las cosas, porque todo tiene su tiempo. No podemos nosotros, desde un punto de vista moral, cultural, imponer nuestros criterios más allá de los que el Señor nos enseña por medio de su palabra. No podemos hacer una acción que finalmente provoque un daño mayor. Lo que es absolutamente decisivo es lo que está por venir. Esperamos la venida de Dios, de un Dios benevolente, compasivo, misericordioso, que ya no es prisionero de su trascendencia, encarcelado en el futuro nublado al que le fue relegado a la tradición y a las expectativas divinas, dejando el mundo a sus propios dispositivos. Viene al mundo tan cerca como en los acontecimientos descritos por Jesús en las parábolas de la cizaña y el trigo y en muchos otros. No podemos caer en las especulaciones de calcular el futuro de Dios. Cualquiera que se entere del desafío de la hora ya no tiene tiempo para el escapismo. Más bien acepta el tiempo que se le ha dado en el sentido calificado y ya no es meramente cronológico. La cercanía de Dios enfrenta al ser humano con su prójimo, ya sea amigo o enemigo. Cuando Dios se acerca, arruina incluso la estructura de la sociedad en la que todos están inmersos: los piadosos, los inicuos, los judíos, los gentiles, los privilegiados, los marginados. Las estructuras supuestamente sólidas del mundo existen, con sus normas y sanciones religiosas inexpugnables. Son cuestionadas por el mandamiento del amor de Jesús. El anuncio de la venida de Dios es la base de todo lo que sigue. Por tanto, el arrepentimiento no solo significa alejarse de ustedes en el remordimiento, sino que se abre al futuro de Dios. No es un movimiento hacia atrás, sino hacia adelante, lo que indica para lo nuevo. Así como el trigo y la cizaña crecen juntos, también nosotros como comunidad vivimos en medio de una realidad del mal, bueno, de la vida y de los signos de la muerte, de la realidad dialéctica permanece esta hasta la cosecha. Solo el tiempo de cosecha se lee una definición clara. Hasta entonces vale lo único, la paciencia. Solo en la cosecha se recogerá el grano y el trigo. Hermanos y hermanas, no caigamos en la superficialidad de juicios menores. Todo está en las manos de Dios. Él es el Señor de la historia. Él es el único, el principio, el primero y el último, el alfa y la omega. Todo está en sus manos. Vivamos confiados en medio de nuestras debilidades, entregándonos para que el Espíritu interceda por nosotros, para que nuestra vida aprenda a someterse en definitiva a la voluntad de Dios el Padre, en todo, porque con Él estamos seguros. Si confiamos en nosotros, vamos camino a la perdición.
Si confiamos en Dios, tenemos esperanzas en la gloria venidera. Y algo de ello viviremos ya aquí. Que la gracia del Señor sea con todos nosotros. Amén. Oremos. Te damos gracias por tu palabra. Reconocemos nuestras debilidades y nuestras flaquezas y las ponemos en tus manos para que tú nos perfecciones. De tal manera que no nos creamos superiores a otros, sino confiando precisamente en tu poder, podemos sobrellevar nuestras debilidades por medio de la fuerza de tu Espíritu, que mora en nosotros y que nos lleva a confesarte como el único Dios verdadero, nuestro Señor y Salvador, en Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Del amor divino, ¿quién me apartará? Escondido en Cristo, ¿quién me tocará? Dios me justifica, ¿quién condenará? Cristo me defiende, ¿quién me acusará? A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, este es mi sostén. De mi vida entera, Dios es el sostén. Él es quien ordena todo por mi bien. En las duras pruebas permanece fiel. Mía es la victoria si descanso en él. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Hay dolor y muerte en mi derredor, vela por mi suerte, ¿quién es Dios de amor? Ni una sola flecha me podrá dañar, pues su ayuda cierta no me faltará. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. A los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén.
Estamos llegando al final de la liturgia. Queremos que el Señor nos siga sosteniendo y acompañando en esta nueva semana. Y de manera muy especial en el contexto que nos toca vivir de esta cuarentena, para mantenernos en casa, para cuidarnos los unos y los otros, y velando sobre todo también en oración para que el Señor pueda venir en nuestro socorro. Que la justicia corra como un río, que la verdad brote en nuestra tierra, que haya esperanza para lo que es nuevo, y que el Señor finalmente nos hable siempre de paz, de bondad y de amor. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con todos ustedes, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y eternamente. Amén.